continuar la clase de convección que veníamos trabajando. Habíamos visto en la clase anterior, bueno, hicimos la presentación, los temas de capa límite, convección forzada, y habíamos empezado a ver este tema de convección natural, en particular, digo, a partir de un ejemplo, formular el número de Rayleigh. El otro número que aparece en convección natural es el número de Grashof, pero se puede obtener fácilmente con este número. Hay que multiplicar por Prandtl. Bueno, había como una operación simple. Pero es otro número que puede aparecer, ¿no? Que en el otro en forzada teníamos Reynolds y Prandtl. Acá teníamos el Rayleigh o Grashof y Prandtl. Así que este ejemplo nos sirvió para introducir el número adimensional que maneja, que determina los regímenes para este problema y en general problemas de convección natural. Habíamos llegado, sí, a ver entonces cualitativamente a algunos, ¿no? Rayleigh dijimos que teníamos umbrales para que comenzara el movimiento, comenzara la convección, que teníamos valores teóricos experimentales. Vimos algún videito sobre cómo sería los distintos regímenes que toman lugar, ¿no? Primero tenemos el flujo, no hay flujo, digamos, el fluido está estratificado, ¿sí? De densidades, ¿no? Como lo habíamos visto en esta figurita de acá. Vamos a volver, ¿no? En esta de acá, en la primera a la izquierda. Tenemos una densidad más baja cerca de esta pared que está caliente que arriba. Y bien, ahí vimos eventualmente, primero hay movimiento y hay movimiento laminar, y luego eventualmente más, en Rayleigh más allá, ¿no? Rayleigh 10 a la 3 era el movimiento laminar. Y Rayleigh 10 a la 7 vimos una simulación numérica ahí de un laboratorio que mostraba turbulencia, eh, una mezcla fuerte, y la pérdida de ese movimiento ordenado, la pérdida del orden en el movimiento. Es una de las características. Después vamos a agregar características de turbulencia. Entonces, donde habíamos quedado era en ver un modelo simple de este fenómeno de la convección de Bernard. Esto se llama, o tiene esta disciplina, ¿no? De estudiar modelos simples, estudio de modelos reducidos, o también de sistemas dinámicos. Son, en algunas materias, como sistemas de control, no sé si ahora, pero bueno, o en electrónica, aparecen este tipo de conceptos. Así que puede servirles más allá de este ejemplo. Por eso lo incluí. Un poquito... pero bueno, vamos a ir a un nivel bien introductorio, nada más, no pienso profundizar nada mucho. Entonces, se trata de describir este flujo con una ecuación simple. Entonces, ya sea la velocidad o la temperatura adimensional, que la habíamos llamado θ, cualquiera de esas dos variables se podría describir como el producto de una función del tiempo a de t por una función del espacio seno de kx. ¿Por qué seno de kx? Porque veo, ¿no?, un ordenamiento. Acá yo les había dibujado, ahí estaba el gráfico, del campo de vorticidad, ¿sí? Vemos que hay periodicidad, ¿no? Habíamos dicho que había una longitud de onda, es decir, por ejemplo, desde acá hasta acá, ¿no? De buscar eh, los mismos lugares en el campo que se repiten después de una determinada longitud. Este lambda sería desde acá hasta acá. Habíamos dicho que era del orden de 2 por h, siendo h la altura del canal. Bueno, entonces aparecía este patrón, esta cuestión de ser ordenado, de ser periódico, seno de kx. Y bueno, acá está el k, el número de onda, para estar de acuerdo con esta definición de lambda, de longitud de onda, es 2pi dividido lambda. Reemplazan acá y ven que tendría sentido eso. Bien, acá vemos vorticidad, pero la velocidad va a tener características similares, ¿no? La misma longitud de onda, y la temperatura también. La temperatura tenía esos dibujos como si fueran herraduras, como acá, que habíamos visto. No lo puse en este caso, pero es algo periódico de la misma forma.
Entonces, habíamos visto que esto está gobernado por el número de Rayleigh. El número de Rayleigh, recordemos, comparaba la flotación con la difusión térmica y la difusión hidrodinámica. Nu y A, ¿no? Eran nuestras constantes, o A y Nu, así las nombré. Entonces, podemos pensar eventualmente como un parámetro de control. Imaginemos que hacemos una experiencia de laboratorio y podemos controlar el delta T que metemos entre estas placas, ¿sí? Entonces podríamos tener como parámetro una variable de control delta T. Y va a haber, dijimos, un umbral, a partir de un delta T crítico, delta T sub C, acá, a partir del cual hay movimiento. Entonces, el parámetro de control tendría aún más sentido expresado de esta forma. Delta T menos delta T crítico y dividido delta T crítico, como para independizarnos del valor mismo. ¿Sí? Entonces ese parámetro R, en estos términos generales, sucede que si R es mayor a 0, tenemos un valor mayor al delta T crítico, tenemos convección, y no, si R es menor a 0. Esto es bastante casi un enunciado del problema. Entonces, decíamos, el primer modelo que se nos puede ocurrir, súper simple, una ecuación para el comportamiento, para seguir cómo es la amplitud en función del tiempo. Esto sería la cuestión periódica, ¿no? La amplitud en función del tiempo sería esta ecuación que vemos acá, la ecuación 21, que es derivada de A respecto a T, es igual a sigma por A. Entonces, nos describiría bien estas condiciones de acá. Imaginemos que no alcanzamos el delta crítico, estamos en R menor a 0. Entonces estamos en el dibujito de acá, ¿sí? Que está todavía el flujo sin movimiento, entonces está estratificado, y imaginemos que le podemos unir estas dos pelotitas, así es, bueno, estas partículas las pinchamos, no sé, las movemos un gatito, le damos un toque, ¿y qué les pasaría, no? Bueno, tendrían una amplitud inicial de esa perturbación que no sería 0, sería un valor, y eventualmente se plancharía, se amortiguaría hacia 0. ¿Por qué? Porque las condiciones, el Rayleigh, bueno, el delta T, ¿no? En consecuencia del delta T, no es suficiente como para asegurar que globalmente haya movimiento. Entonces esta pequeña partícula no puede hacer nada contra sus vecinas. Así pensaba la historia. Entonces, fíjense, esta ecuación tan simple describe eso. Entonces este sigma sería un valor negativo. Entonces, ¿no? Es la ecuación de un amortiguamiento. La derivada de A respecto a T, sigma por A, sigma negativo, se viene para abajo. Entonces podríamos escribirlo, dado que R aparecía así, como R dividido un tiempo de sub 0. Creo que hay una pregunta de allá. No, perdón, es simplemente yo estaba dando el presente porque Bueno. tenía unos problemas de audio y no sé por qué no escuchaba nada hasta recién. Está bien, no hay problema, no hay problema. Bueno, R dividido T0 por A. Entonces, proponemos este sigma como R dividido T0. T0, un tiempo característico. Y R directamente va a depender entonces de nuestro delta T. Así que cuando esto R es menor a 0, ya está. Ya nos aseguramos que esto se plancha, se amortigua. Y por el contrario, ¿qué pasa? Si es igual a 0, es como que la derivada no cambiaría. Y si es mayor a 0, ¿no? Como que se quedaría ahí. Si hay un pequeño movimiento, se quedaría en ese movimiento. Estamos cerquita, ¿no? De 0, pero es un valor un poquito más grande que el umbral, R mayor a 0, y crece nuestra perturbación. Al contrario de amortiguarse, va a crecer. Va a crecer con esta, entonces, tasa de crecimiento sigma R, que es igual a R dividido T sub 0. El problema que nos ocurre en este pequeño modelito es que esto va a crecer ya como, acá esto cae como una exponencial. Fíjense, ¿no? Es A dividido diferencial A, no es una exponencial esto. Y bueno, también va a crecer exponencialmente. O sea que está bueno que crezca porque obedece al hecho de que se tiene que sostener un movimiento, no tiene que ir a 0. Pero bueno, esto crecería indefinidamente. Entonces hace falta refinar un poquitito el modelo, ¿eh? Cuando estamos en valores superiores a 0. Y creamos así, proponemos un
sigma efectivo. Y que ahora dependa no solo de R, como depende acá, sino también de A. Y la dependencia lo que hacemos es como castigar si crece mucho. Si A toma valores grandes, entonces decir, bueno, frenate, satura, ese sería el concepto. Y es así. Entonces se propone un R menos xi, una constante, por A cuadrado. Entonces fíjense, si crece mucho esta cosa, como va al cuadrado, A crece mucho, se hace negativo esto, y como es, saturamos, limitamos el crecimiento de esta función A, que es la amplitud del movimiento o la amplitud de las temperaturas. Bien, entonces sí, una constante que lleva el nombre de Landau. ¿Por qué? Porque este modelo tan simple es la ecuación, lleva el nombre de Landau. No me acuerdo si ya lo había mencionado a él, un físico ruso, soviético, bueno, ruso, de mitad del siglo XX y más, ¿no? Del siglo XX, premio Nobel, y una obra de libros de física muy amplia, creo que son como 11 tomos. Uno de ellos dedicado a mecánica de fluido. De algunas cosas traemos desde allá, por ejemplo, esta parte o algunos planteos. Está bueno, es un gran libro de consulta a través de acceso primero para uno, cuando uno hace las materias puede ser un poco duro, no sé, depende. Pero bueno, merece su mención, aparte de este modelito, un modelo de Landau. Entonces acá tenemos nuestra ecuación simple, tabla 23. En particular, imaginemos qué pasa si estamos en un estado de equilibrio, es decir, que esta derivada, ¿no? Porque ya pasamos el umbral, lo dejamos tranquilo, nadie lo golpea, a esta celda nadie la golpea, está ahí, tranquila. Entonces la amplitud en función del tiempo, su derivada va a ser cero, se va a mantener constante. Entonces si pasa eso, esto va a ser cero, entonces este miembro aquí, este paréntesis R por A menos xi a cubo, bueno, es lo mismo, porque era R por A, R y T sub 0 por A, perdón, y sigma por A. Y entonces como sigma efectivo es esto, va a aparecer A cubo y A acá. Entonces, R por A menos xi a cubo es 0, y tenemos una expresión para A. Despejamos A en función de los otros dos parámetros. Xi dijimos que era una constante que no tiene directo, tiene sentido físico, pero no nos incumbe. Lo que sí es más visible para nosotros es R, porque era proporcional R a los delta T. Entonces este despeje nos permite ver que las amplitudes eran proporcionales al delta T menos delta T crítico a la 1/2, a la raíz. Y de esto se hicieron medidas experimentales y se comprobó este modelo simple allá por el 1978, en este trabajo citado, Westphal y otros. Esto cuando vean un paper científico, et al, ¿no? Viene de alter de latín, y otros, quiere decir. Y bueno, yo lo adapté porque en el paper no se veía tan bien, yo lo traje a este formato acá para que se vea bien. Y acá que tienen la máxima velocidad de una componente, midieron, ahí pusieron una sonda adentro de la celda y medían el valor máximo de la velocidad, y acá el delta t. Entonces iban probando varios, son estos puntitos, ¿no es cierto? Los circulitos son los puntos experimentales medidos, y iban cambiando la temperatura, y la línea llena aquí es un ajuste con esta función, una función de este tipo, una función raíz. Y ven cómo, y este es el umbral, ¿no? Pega perfectamente el modelo con experiencia, es una linda forma de ver. Y esta ecuación aparece en otros problemas, también de ingeniería, e incluso de otras disciplinas. Es una ecuación de la física importante. Bien. Ahí entonces analizamos ese modelo reducido y pasamos a presentar esta parte un poquito
más pesada, un poquito, pero después más liviano. Les decía, los de ecuaciones, ¿no? Les presentar las ecuaciones que gobiernan problemas de convección, porque sí, bueno, un planteo acabado de un problema es conocer todas las ecuaciones que participan y las incógnitas, así que tenemos que hacer esto. Nos debemos eso. Entonces, hasta ahora habíamos visto, antes de ver convección, ¿no? Que nuestras incógnitas o nuestros intereses estaban en las variables de campo de temperatura y flujo de calor. Ahora, dado que tenemos un problema de un flujo en movimiento, va a aparecer además el campo de velocidades, las tres componentes del campo de velocidades, campo de presiones y campo de densidad, eventualmente. Entonces tenemos acá, sumamos, ¿no?, el número de componentes de cada incógnita variable, 3, 1, 1, 1 y 3. ¿No? Porque esto es el flujo de calor. Recuerden la ley de Fourier, gradiente de T, ¿no? Es la proporcional al gradiente de T. ¿No? Como un ejemplo de cómo teníamos ese definido el flujo de calor. Puede que en algunos casos no sea directamente así. Bien, entonces como ecuaciones, ¿a qué vamos a recurrir? Bueno, la ecuación de conservación de masa o ecuación de continuidad, es esta de acá. La ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, en particular las ecuaciones Navier-Stokes, cuando se trata de un fluido newtoniano y flujo incompresible. La ecuación de conservación de energía. Y, por último, la ecuación de estado. Por ejemplo, piensen en la ecuación de estado, ecuación de los gases ideales. Bien, entonces tenemos 9 incógnitas, 9 ecuaciones, el sistema está cerrado. Pero, bueno, no quiere decir que, si bien lo podemos plantear bien cerrado, bien completo, que no tengamos limitaciones, por ejemplo, en esto de hacer cálculos numéricos. Ocurre que en los problemas, bueno, además tener bien planteadas las ecuaciones, las condiciones de borde, vamos a necesitar una cantidad de celdas para representar un problema. Bueno, no les traje un dibujo, pero pueden imaginarse una malla, un problema de geometría complicada, que tenga muchos detalles. Entonces hace que uno tiene que definir cuadraditos donde hay fluido, muchísimos de ellos. Y bueno, eso depende también del número de Reynolds, por supuesto, y es una limitación. Necesita un poder de cálculo muy grande. Sin embargo, digo, hay problemas resueltos, ahí puse algunos en el sitio, en el campus, algún TP que hizo un compañero de ustedes hace unos años. Hay problemas que los podemos plantear de forma simple, como por ejemplo el problema de Bénard, por lo menos en lo laminar. Y bueno, después están acceso a clúster o supercomputadoras, que no es nuestra intención en este momento. Bien, pero bueno, a mí más con lo numérico me interesa que comprendan o que sepan plantear un problema, nada más, no que tengo que ir a resolverlo completamente, haciendo énfasis en eso. Y bueno, y que sepan que entonces podríamos hacerlo, 9 ecuaciones muy distintas. Vamos a repasar si todos cursaron fluidos, o bueno, hacer una presentación muy breve de esas ecuaciones. La primera de ellas es la más simple, o una de las más simples, la más simple es la de estado, en verdad. Era esa que le dije, los gases ideales. Luego, la segunda más simple es la ecuación de continuidad. Este es el planteo que está en ese libro que les dije de Landau. Así que a ver, ahí está todo en realidad, todas las ecuaciones están ahí planteadas. Bien, entonces, ¿qué propone? Analicemos un volumen de fluido, una pelota, y analizamos qué le pasa en la frontera y en forma volumétrica a esta masa que está dentro de esta pelota. Entonces, por un lado tendremos flujo másico hacia afuera de este volumen, representado con esta integral de superficie. Entonces, la densidad sería la propiedad, y U por N diferencial S sería el flujo
Entonces estamos teniendo el flujo de la propiedad densidad. Esto, bien, ese es el planteo para la parte superficial de este problema de continuidad, ¿no? Por ahí sabemos que está saliendo por todos lados, eso, ρ U por N. Si U es igual a 0 ahí, por ejemplo, no habría flujo, o si entra, ¿no? Sería U con el signo opuesto, ¿no? Y entraría al volumen. Entonces es casi, uno se lo pusiera, dibujar la pelota y las flechitas del vector velocidad tiene bastante sentido esta ecuación, es bastante gráfica. Por otro lado, tienen también una expresión para la pérdida de masa por unidad de tiempo en forma volumétrica. Bueno, acá directamente se llama la derivada local o la derivada parcial con respecto al tiempo de la masa, que es ρ por diferencial volumen, ¿no? Diferencial masa sería esto. Entonces lo que se hace es balancear las dos expresiones. Así, entonces tenemos por un lado el flujo másico y la variación por unidad de tiempo volumétrica. Estas dos cosas se comparan y eventualmente por el teorema de Gauss, que ya no me acuerdo si, creo que lo utilizamos ya en la parte de, ¿cómo era esto? Sí, la ecuación de conducción para pasar la divergencia del calor, habíamos usado algo ahí de esto. Bueno, igual, de todas formas, ¿no? Es lo que nos permite pasar de una integral de superficie a una integral de volumen. Entonces aparece la divergencia de ρ por u, en este caso, para reemplazar, para poder pasar a una integral de volumen. Entonces esto viene de acá, y lo segundo es lo mismo. Pasé derivada de ρ respecto a t adentro de la integral, y sigue funcionando. Esto sería el volumen, ¿no? Una integral volumétrica, y esto es igual a 0. Entonces, dado que el integral es igual a 0, el integrando es igual a 0, es una ecuación diferencial. La ecuación diferencial de la conservación de la masa, que es esta, la divergencia de ρ por u, más la derivada parcial de ρ del tiempo igual a 0. Ahí, si nosotros aplicamos, hacemos la distribución de este operador de divergencia sobre el producto ρ por u, nos va a aparecer entonces un término que lo podemos llamar convectivo, y este otro término de acá. Ese término convectivo, que es el gradiente de ρ por u, ¿sí? Más esta cantidad de acá, podría haberlo incluido, pero bueno, fui más rápido. Entonces, ¿no? Gradiente de ρ por u más la derivada parcial de ρ con respecto a t, eso es el operador que se aplica sobre ρ, lleva el nombre de derivada material. Entonces aparece, esto es un cambio de variable, de nombre, ¿no? de operadores, ¿no? Sigue siendo la misma ecuación. Entonces aparece la derivada material de ρ más ρ por la divergencia de u. ¿Sí? Bien, y en el caso particular de que tengamos un flujo incompresible, ¿sí? Bueno, no es que es fluido, ¿no? Flujo es una condición que tiene que ver con, por ejemplo, la lejanía con respecto a la velocidad del sonido, la lejanía de la magnitud de nuestras velocidades que están en nuestro problema con respecto a la velocidad del sonido. Eso serían regímenes incompresibles. Entonces, la mayor parte de nuestras aplicaciones mecánicas en esta parte de la materia, ¿no? Los procesos industriales, no tenemos ese flujo compresible, sino incompresible. ¿Cuándo ocurre eso? Este término de acá se tacha, este es nulo, y queda directamente, bueno, ρ como afecta algo a igual a 0, este también podemos sacar, porque es un valor finito. Entonces nos queda que la divergencia de U en flujo incompresible es igual a 0. ¿Sí? Esa es la primera ecuación.
Y bueno, esta vez me detuve un poquito como para refrescarles estos conceptos, no sé, de la material o de las integrales ahí. Porque se hace exactamente lo mismo con la cantidad de movimiento, que sería ρ por u. Entonces, estrictamente nos interesa estudiar la variación, la derivada material de ρ por u. ¿Sí? Esto es la ecuación de Newton, pero bueno, ahora teniendo en cuenta que tenemos un fluido y no una partícula elemental. Rho sale de la derivada material por utilizar es un resultado de la continuidad. Por eso podemos sacar a Rho de la derivada material y nos queda Rho por la derivada material de U, el campo de velocidades, respecto a la derivada material. Eso es. Y bueno, ¿qué puede cambiar entonces a la cantidad de movimiento? Bueno, volumétricamente, tener aceleración, esto sería ρ por una aceleración volumétrica. Entonces eso sería la fuerza volumétrica. Puedo mejorar eso. Y eso sería entonces en términos en el volumen. Y pensemos de nuevo una pelotita, ¿no? Lo que ocurre en, en la superficie de esa pelotita. Y entonces en la superficie aparecerán tensiones normales o de corte. Eso les podrían cambiar la cantidad de movimiento. Por Una eso, consulta. sí, Que las letras que están en negritas que son vectores, ¿no? sí, acá justo, Ah, sí, ok. está buena la pregunta, que me pasa que como es las variables en griego, no me salen en negrita, pero está bien, sí, porque son tres ecuaciones estas, está bien, es decir, vale, las podríamos después, esta está en forma compacta, la podríamos repartir en tres. Bien, entonces les decía, van a actuar tensiones, ya sea de corte o normales a la pelota esa, y por eso aparece un operador divergencia. Recuerden que acá estamos como analizando un volumen y si era algo que viene de un integral o de una superficie, va a aparecer con una divergencia, ¿sí? Entonces divergencia de un tensor de tensiones. Eso, eh, bien, está acá ¿no? como detallado, que sería, tendría una componente normal, que está con respecto a este tensor unitario I, que va en las direcciones las normales, sería como una matriz 0, 1, 0, ¿no? Perdón, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ¿no? Una matriz así simple. Y acá la parte de corte, y aparece acá viscosidad. Bueno, eso en particular, si contamos con un fluido newtoniano e incompresible, se termina siendo menos P por I más 2 mu por E. Este es un tensor velocidad de deformación. Lo que ocurre es que habrá, lo que pasa en el fluido newtoniano es que hay entonces así una relación lineal entre el tensor de tensiones y este tensor de velocidad de deformación. ¿Sí? Y que está esa relación lineal caracterizada con la viscosidad. Entonces, podemos decir, bueno, como ejemplos de fluidos newtonianos, pues eso tiene que ver con el comportamiento del fluido, no del flujo. El flujo es algo particular, que hace una geometría. Entonces, ¿qué decía? Sí, newtoniano, ejemplo, no sé, flujo de aire, flujo de agua, la mayor parte de los fluidos habituales. Y por el contrario, para pensar en alguno, no sé, algunos alimentos tienen comportamiento no newtoniano. Por ejemplo, el ketchup o la mayonesa. Si algunas tuvieron una botella de ketchup y a veces la dan vuelta, ¿no? Y no sale. Bueno, eso es por el comportamiento no newtoniano. Un fluido newtoniano, por ejemplo, no sé, la miel, bueno, la miel líquida, siempre termina saliendo. Justo no le da vuelta, tardará un montón, pero sale. En cambio, ese ketchup no va a salir. Bueno, es un Puede ejemplo. ser que la maicena sea así, esa que Sí, vos, depende de la velocidad de aplicación de fuerza, tiene como una que no respuesta. puedes meter la mano. Sí,
Sí, sí, había algunas experiencias que hacíamos en fluidos hace unos años. Sí, mostrar la maicena también. Está bueno eso. Sí, hay videos a veces en YouTube sobre gente que camina en maicena. Está bueno. Pero bueno, sí, es caro después ponerse a probar con la maicena en la casa, o después uno se hace, eh, lo pueden retar, pero con el ketchup solo pones la botella y a veces no fluye, está fácil de ver, pero está bien, gracias por mencionarlo. Entonces, nos quedamos con los fluidos newtonianos, flujo incompresible, y entonces tenemos esto, abrí el operador derivada material, entonces acá aparece en ese operador una parte local o no estacionaria, la derivada parcial de U respecto a T, y la parte convectiva que les decía antes que no la escribí, pero bueno, el operador es así, U, sí, U nabla es este operador que se aplica a U. Y bien, y del otro lado, bueno, van a estar la aceleración volumétrica, tengo que poner una A, B, voy a poner página 27, no, porque sería aceleración volumétrica y no fuerza. Y gradiente de P y de Rho, y acá nu por el laplaciano de U. Acá no puse U negrita, puse U, agarré tal vez de otro lado, la U, el vector velocidad. Pero bueno, es lo mismo que lo que pasa acá. Acá le puse esta barrita. Bien, entonces esa es la ecuación. Esta lleva el nombre de ecuación Navier-Stokes y es muy importante. Para mí, está bueno como ingenieros mecánicos que salgamos con algunas o sea, acordamos el número de Reynolds, estaría bueno, ¿no? Un ingeniero mecánico no le sea ajeno a ese concepto. Es un poco más pedir esta ecuación, ¿no? No sé si memorizar, pero saber razonar. Es como una especie de ley de Newton para los fluidos. O sea, que hacen fluidos, por lo menos lo que sigue después usando los fluidos, sí, debería tenerla bien clara. ¿Eh? Pero bueno, se puede razonar. Fíjense cómo traté de hacer una introducción muy breve así. Bueno, la última, la tal vez más tediosa, no sé si han sido tediosas las anteriores, es la ecuación de conservación de energía. Tediosa porque hay cambios variables, para ustedes sería todo accesible. A ver, entonces vamos a presentarla, tal vez no detenernos mucho en el desarrollo, y adelante. Bueno, entonces se trata, en un primer caso, podemos analizar esta ecuación para un fluido perfecto, es decir, un fluido que no tuviera pérdidas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en el volumen tendríamos las cantidades energía cinética y energía interna. Eso estaría cambiando. Y en la superficie, como flujos, va a haber flujo de energía cinética y flujo de entalpía. Esas dos expresiones deberían compensarse, como se compensaban, no sé, la ecuación de conservación de la masa. Digo, con el mismo criterio. Bien, entonces es lo que decía. Si integramos en el volumen, ¿sí? Entonces esto, bueno, podríamos poner una integral de volumen. Esto lo podemos también integrar de volumen si por el teorema de Gauss lo llevamos a las integrales. Acá se ve como más físicamente lo que pasa, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Como que vemos que esta en el volumen es igual a esta en la superficie. Y lo que va a pasar es que, bueno, esta entalpía, como podríamos ver, que finalmente vamos a obtener una igualdad, que la entalpía, la definición de función de estado era energía interna más la presión dividido ρ. Entonces nos quedaría U cuadrado más la energía interna menos un término de U por P. Esto sería un trabajo efectuado por las fuerzas de presión. Bien, pero este resulta nulo, ¿sí? Flujo incompresible. Y bueno, entonces, ¿qué pasaría? Como que nos quedaría este término solamente, este de acá. ¿Ah? Esto es si planteamos el fluido perfecto, que no tiene pérdidas. Ahora, le vamos a agregar pérdidas, dos pérdidas. Una por la presencia de la viscosidad,
que sería esta de acá, U por sigma. Sigma prima porque o actúan los esfuerzos de corte nomás, digamos, del tensor de tensiones sigma, solo las componentes de corte son las que producen pérdidas. Las otras dijimos no, el trabajo no, es nulo. Y por otro lado, la termoconducción. Acá metimos la ley de Fourier. Y entonces es otra pérdida, ¿no? Flujos de calor que puede haber a través de las superficies. Entonces, la ecuación general que podemos ahora razonar, la hicimos primero con el fluido perfecto, que estaba hasta acá, y ahora le agregamos, entonces, este término que se entiende como una disipación viscosa y este flujo de calor. Directamente esos son los términos de pérdida. Bueno, acá puede haber unos cambios de variable. A ver a dónde podemos ir con esto. Sí, como algunas astucias de usar resultados de continuidad y Navier-Stokes. Pero voy a tratar de, entonces, de esto no detenerme. Sin embargo, tienen bien explicado, o tal vez después, si a uno le interesa mucho, también me puede preguntar. Pero yo para no cargar tal vez demasiado la presentación con esto, no sé, en general los pierdo. Y, y comentarles los puntos salientes de lo que va a ocurrir acá. Es que se van a expresar los cambios de energía interna en términos de, no por la función de estado termodinámico, las relaciones termodinámicas, de entropía. Que va a aparecer, en vez de energía interna, entropía. Claro, pero no es tampoco una de las variables que nosotros dijimos que nos interesaba en nuestro planteo inicial. No recordémosla, esas 9 variables no estaban en entropía ahí. Entonces también nos vamos a tener que sacarla de encima de alguna forma para llegar a una ecuación que nos sea práctica. Bueno, acá tenemos entonces cómo aparece en virtud de la dependencia de la entropía, los cambios de energía interna, entonces serán cambios de entropía, locales y convectivos. Pero bueno, no sé hablarlo. Bueno, lo mismo con la entalpía y energía interna. Voy a avanzar, perdón. En el término de disipación, bueno, no había nada. Voy a ver a dónde llegamos con todo esto. Bueno, era consiguiendo, esta es la demostración que está en el apunte. Ahí entiendo que está bien contenida, también está en la misma, está en ese libro de Landau que les dije. Entonces, una primera forma de la ecuación general de transferencia de calor es esta, que se puede leer de esta forma, ¿no? Como las variaciones locales de la entropía, más la variación convectiva de la entropía por ρ por T, será, esto entonces sería el primer término que siempre nos interesó, de ver cómo cambia la energía cinética y la energía cinética y la energía interna. Bueno, eso se tiene que compensar con un término de disipación viscosa, ¿no? y términos de flujo de calor. Ahora, para sacarnos la entropía como variable principal, ¿no? Pues si nos queda una ecuación general que no nos es práctica para nosotros. Entonces, en los casos, de nuevo, que decimos que estamos lejos de la velocidad del sonido, es flujo incompresible, entonces las cantidades termodinámicas, las derivadas de las cantidades termodinámicas, se pueden expresar en particular como funciones de la temperatura, como variaciones de temperatura. Entonces acá nos aparecen las definiciones de CPs, ¿no? CP. Entonces, directamente la ecuación, y esta es la que se puede retener más fácilmente, es ρ por CP por la derivada con respecto al tiempo de la temperatura más el término convectivo, la variación espacial de la temperatura, U por gradiente de T. Esto, de nuevo, compensado por disipación viscosa y flujo, divergencia, ¿no? Divergencia del flujo de calor. Esta es la ecuación, entonces, de energía, la ecuación de convección que vamos a usar. Y bueno, ¿cómo se llega a esto? Les decía, vamos a ver
rasgos generales desde el planteo para fluido perfecto, agregando las pérdidas y luego maniobrando con variables, ¿no? Abriendo energía interna, entalpía, entropía. Entonces, tras un manejo discreto, se llega a esta ecuación 33, que es la ecuación práctica que podemos manejar. Y ahora la vamos a usar en un ejemplo. Bien, me fijo por las dudas. Si quieren saludar a uno que llegó tarde, no hay problema. No molesta. Bien, el ejemplo que vamos a ver de aplicación de estas ecuaciones, que a veces es tedioso, ¿no? Presentarlas sin aplicar a nada. Vamos a ver un ejemplo simple. Es una placa que está caliente y entonces mueve fluido alrededor de ella, ¿no? Podría ser un radiador esto, ¿no? Un radiador en un ambiente para calefaccionar. Entonces, tenemos aire, ¿sí? A temperatura T infinito y una placa que está a temperatura T sub S. Bueno, va a aparecer aquí. Acá está retratado con líneas de corriente de este flujo. Cuando las variaciones de densidad no son muy grandes, es decir, delta ρ dividido ρ es mucho menor a 1, recordemos también cómo podíamos expresar con ese beta. Eso es lo que habíamos visto cuando analizamos flotación, ¿no? Como los delta ρ también se pueden expresar como delta T y con el beta S. Entonces pasaría algo semejante ahí para analizar este término también. Bueno, cuando pasa esto, aparece la aproximación de Boussinesq, ¿no? Un físico francés del siglo XIX, y que sí que él modeliza, hace un poco más simple la ecuación. Cuando ocurre esto, entonces él incluye a la convección, modificando el término de flotación de la siguiente manera. Entonces vamos a plantear las ecuaciones completas para este problema. Entonces la ecuación de continuidad, simple, divergencia de U. Las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿sí? X, en este caso, es la dirección paralela a la pared, ¿no? Está dibujada acá, la X, ¿sí? Y la Y es normal a la pared. Entonces en X, bueno, nos va a aparecer entonces a menos G, como fuerza volumétrica, como aceleración volumétrica. Acá se ve bien porque es aceleración, ¿no? Por eso, porque me equivoqué en la filmina 27. Claro. Entonces acá en la ecuación 35 se ve bien que es una G, una aceleración volumétrica. Y bueno, tenemos entonces acá el gradiente de presión, el término viscoso, el término convectivo y el término no estacionario. Está completa. Y en la dirección normal, parecido, salvo que no hay G, no hay fuerza volumétrica. Y por último, para completar, la ecuación 37 es la ecuación de calor, ¿no? de conservación de energía. Entonces acá tenemos de nuevo ρ Cp por la variación local de la temperatura, por la variación convectiva de la temperatura. Entonces acá está el operador ese U gradiente por T en este caso, ¿sí? U derivada respecto a X por T, V derivada con respecto a Y por T. Y esto está compensado del otro lado por la divergencia de lambda gradiente de T. Eso es laplaciano de T por lambda. Y en la última parte sería el término de disipación viscosa. Bueno, este sigma prima xi, bueno, acá entrarían entraría algo que dependa de nu, ¿no es cierto? Bueno, este problema va a ser como es una geometría de placa plana. Entonces vamos a aprovechar algunos resultados que hicimos en la clase pasada. Entonces, la ecuación en Y no aporta. ¿Sí? Nos acordamos que la habíamos podido sacar de encima esa ecuación 36. No aporta nada a la dinámica del problema.
Y también, bueno, recordamos, los cambios en la dirección Y, la dirección normal a la placa, son mucho más grandes que los cambios en X. Bueno, eso sí, además, entonces, para este problema despreciamos el aporte de calor por disipación viscosa, suele ser una buena simplificación esta, ¿no? Como que el flujo de calor suele ser mucho más grande que esto, salvo que estemos en alguna condición particular. Pero es una buena, en este problema de aire caliente en un radiador, iría perfectamente. Entonces, se simplifican nuestras ecuaciones, sigue estando la ecuación de continuidad, pero, bueno, si consideramos también problema estacionario, o sea, no está la derivada temporal de la velocidad, nos queda esta. Acá fíjense en el laplaciano de u, de la velocidad, se va la derivada con respecto a x, por lo que habíamos el mismo criterio que usamos en la clase pasada. ¿Sí? En la dirección x, las derivadas son mucho menores. Bueno, esta es la ecuación entonces en x, y la ecuación de energía, no tenemos el término no estacionario, el local, entonces directamente la variación convectiva es u derivada respecto a x de t, v derivada respecto a y de t, y esto igualado por el flujo de calor, el laplaciano, en la dirección y, ¿no? De nuevo en la dirección x es mucho menor. Fíjense que acá no podemos hacer ese truquito, ¿no? de comparar derivadas de x con respecto a y. ¿Por qué? Porque están multiplicadas por la velocidad u, la componente en la dirección x, y la velocidad v. Entonces, bueno, eso altera, no es que estamos comparando la misma cosa. U y V no conocemos bien las magnitudes y ya adivinamos que en la dirección del escurrimiento, ya como hicimos este dibujito acá, es mucho mayor la velocidad. Entonces están como compensados y no podemos sacarnos de encima ese efecto. Bien. Ahora, ¿qué podemos hacer para simplificarla aún más o plantearla definitivamente el problema? Para resolverlo, si se quiere, numéricamente o analíticamente. Diríamos que querríamos determinar cómo es este campo de presiones. Es lo que nos está ahí frenando un poquito. Entonces, el campo de presiones, sabemos que vamos a ver cómo es el campo de presiones en la dirección X. Sabemos que en la dirección Y, como se trata de una placa plana, eso es un resultado de la clase pasada, en la dirección Y los cambios son muy pequeños. ¿Sí? Bueno, recuerden ahí lo que pasaba, la relación entre la presión y el flujo potencial fuera de la placa, como cuando el flujo potencial, el flujo lejos de la capa límite, no cambia. Bueno, por la ecuación de Bernoulli lo relacionamos con la presión, entonces la presión no cambia. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que podemos decir, dado que la derivada de P con respecto a Y es muy pequeña, prácticamente cero, y nos plantamos en la placa, acá, nos plantamos acá, y nos desplazamos en la dirección Y, imagínense, no, hasta acá, bueno, lejos, bien lejos, donde no hay escurrimiento. Podríamos hacerlo. Entonces, para una y tendiendo a infinito, la derivada de p respecto a x, no habría movimiento, sería directamente ρg, sería como algo hidrostático. ¿Ok? Como decir presión es igual a ρgh. Ese escenario es lo que tenemos. Hidrostática. Entonces podemos como volver por cada y fija. ¿No? Sabemos lo que vale acá lejos. Y volvemos para cada y fija hacia la placa, porque no cambia el valor de presión en esa dirección. Y es lo que ponemos acá. Entonces, este dp de x lo reemplazamos directamente con menos ρ, evaluado la temperatura T infinito, o sea, lejos, dividido ρ por g, ¿no? Porque esto era dp de x dividido ρ por g. Entonces hay un cociente entre ρ
de densidades que están a distinta temperatura. Por eso no es 1 esto. Y bueno, acá estaba el término Laplaciano y G. Pero fíjense que está multiplicando a G. Entonces podemos agrupar esto con el otro, con 1 acá. Entonces, el ρ menos ρ dividido ρ. Esto para meter este 1 acá. Y a su vez, bueno, esta diferencia delta ρ podría expresarse en términos de un delta t. Menos beta por delta t. Y recuerden que beta era, por ejemplo, en flujo aire, en los gases ideales, 1 dividido la temperatura en Kelvin, ¿no? La temperatura absoluta del descubrimiento, la temperatura media en este caso podría ser, ¿no? T infinito más T en Kelvin, ¿no? Y esta es la diferencia. Esa sería beta. Bien, entonces nos queda una especie de, lo que les decía en la introducción, el Boussinesq, es que nos va a quedar G afectado por este valor. Eso es, entonces es como el aporte térmico, en particular en este caso, sobre las presiones, ¿no? Entonces, cada vez que tengan un problema de este estilo o escribir un problema en numérico, serán solamente tal vez introducir el factor de tener un campo de temperaturas, irá sobre el término de aceleración volumétrica. Con eso se aseguran de que el problema va a incorporar lo térmico. Bien, gravedad modificada, G' es G por B, beta por delta T. Ahora, bueno, esto entonces sería para esta ecuación en particular, con la aplicación de la aproximación Boussinesq. Ya les digo, se puede plantear para otros problemas. Este es uno que podemos casi plantear analíticamente. Y si quisiéramos acceder, bueno, a veces algo práctico, ingenieril, ¿cuánto vale la velocidad de ese radiador? Entonces, en orden de magnitud podríamos decir la ρ por la velocidad inducida, o sea, la energía cinética tiene que balancearse con un término de flotación, delta ρ L por G. Entonces, ρ, bueno, este delta ρ se puede expresar como delta T por beta. Acá me quedo de más, me parece, a ver, ¿no? Rho, delta rho. Ah, porque claro, no, perdón. Delta T por beta es delta rho dividido rho. ¿Ok? Sí. Entonces, por eso pongo rho delta T. Beta, el eje es del orden de rho UC cuadrado. Esta UC, ¿no? La velocidad inducida, esta característica. Entonces, ahora sí despejamos la velocidad es del orden de la raíz de G por L por beta por delta T. Entonces, si tenemos una placa de aire, una placa de 1 metro con un delta T, ¿no? Que estuviera a 50 grados y el ambiente está a 20 grados, entonces tendríamos una velocidad inducida del orden de 1 metro por segundo. Así como una aplicación de este problema simple de radiadores. Bueno, sí, también igual después tienen correlaciones, ¿no? Correlaciones de convección natural. También. Esto es un jueguito ahí para usar este problemita de la placa caliente. Bien, algo que hemos hecho a lo largo de las clases siempre es plantear en términos de análisis dimensional los problemas. Así que por eso, también con este tema, puedo ir un poco rápido, pero porque ya hicimos ese trabajo de presentar números adimensionales todo el tiempo. Entonces, supongo, bueno, esto se verá en mecánica de fluidos, el teorema Pi de Buckingham, que es una forma, un método para, ahí tengo un paréntesis más, página 29, es un método para
elaborar números adimensionales a partir de un problema genérico planteado. Entonces, imaginen, nuestro problema a plantear sería, quiero saber de qué depende el coeficiente de transferencia en un problema de convección forzada. Entonces eso significa, bueno, decir alfa o HC, digamos, alfa es un alfa de, y bueno, ahí es un primer trabajo importante, que es reconocer qué variables son las que participan, que no es obvio, y cuáles no participan también. Entonces acá se identifica la conductividad, una longitud característica X, la densidad, calor específico, la viscosidad cinemática y la velocidad U infinito, ¿no? Para un problema de convección forzada. Entonces, con el teorema Pi, me parece no es lo que nos dice este teorema es que podemos reconocer número de variables y número de dimensiones que participan en el problema. Entonces, variable, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Y dimensiones, tendríamos, bueno, acá tenemos, ¿no? Watt, metro, Kelvin, entonces, a ver si dice el enunciado, entiendo que son cuatro eh, las dimensiones, ¿no? Como está metro, kilogramo, segundo, y metro, kilogramo, segundo, y temperatura. Eso es lo que entra acá. Pero para describir estas variables con esas cuatro dimensiones lo podemos lograr. Entonces el teorema nos decía que hagamos la diferencia entre número de variables, 7, menos número de dimensiones, 4, y van a aparecer el número de números adimensionales, el número de números, bueno, el número de cantidades adimensionales que describen nuestro fenómeno. Entonces, en este caso habría 3. 7 menos 4, 3. Y bueno, el teorema el método nos permite encontrar estos números adimensionales. En el caso nosotros habíamos hecho ya este planteo y hemos encontrado que Nusselt, ¿no? Sería el coeficiente de convección adimensional, era igual a una función de Reynolds y de Prandtl. Habíamos hecho ese trabajo en forma analítica, una buena deducción por ahí. Entonces, bueno, esto sería una especie de método matemático para encontrar lo mismo, ¿sí? El teorema Pi de Buckingham, que a veces le podrían dar los números dados vueltas o multiplicados, no nos da exacta, no podría a priori, si uno no desconociera, darían 3, pero no necesariamente los mismos. Algo que ya uno ya tenga identificado, quiero que esté el Reynolds, no sé, entonces va a aparecer el otro. Bien, en convección natural, bueno, había un planteo semejante, ¿eh? Se ponen las variables, ahí en vez de estar U infinito, habrá beta y delta t. Y bueno, aparecían cuatro parámetros, y lo que aclaro acá que estos dos últimos, en la generalidad de los casos, se cuenta como un producto, y que son estos Grashof o Rayleigh. Sí, como que están muy relacionados. Si no, ¿cómo era? En sistemas de rotación ferroviaria, fuerza volumétrica. Bien. O si no, claro, la condición a veces, si esto no sucediera, habría que considerar los 4. Pero con esta condición beta t, que suele ser la mayoría, ¿no? El beta es el delta t. Perdón, el beta es 1 dividido la temperatura en absoluto del problema. Todo esto es el delta t, ¿no? Como que es en general, no sé, imagino una diferencia de 20 grados y el otro 300, ¿no? Que sea la beta.
1 dividido 300, suele ser un valor habitual, ¿no? Pensar en Kelvin, unas temperaturas de trabajo. Bueno, así que, entonces, esto si no se cumple, habría que tener en cuenta los 4. Si se cumple, bueno, podrían ser los candidatos o bien el número de Grashof, o bien el número de Rayleigh, que acá está como se ve la relación entre ambos. Uno es Grashof por Planck. ¿Sí? Lo que se había dicho antes. Bueno, y por último, como esta era como la presentación de esto de análisis dimensional, ¿qué pasa si tenemos las dos cosas? Tenemos un delta T importante que pone en movimiento al fluido y además tenemos, no sé, un ventilador cerca. ¿Cuál de los dos va a ser preponderante? ¿La convección natural o la forma? Bueno, para analizar eso, lo que se hace la comparación del número de Grashof dividido Reynolds al cuadrado. Entonces se ve cuán grande es la contribución de una u otro fenómeno, natural o forzado. Si justo esto es el orden de 1, entonces tendrían que usar relaciones de convección mixta, que bueno, son más complejas. Nosotros vimos esto forzado y natural. Están también algunas relaciones de convección mixta para que consulten, ¿no? En bibliografía, ¿no? Bien, ok, entonces nos queda el tema, vamos bien, de turbulencia, que todavía no la mencionamos ahí un poco con el problema de Bénard, y de flujos externos. Ahora vamos a ver un poco algunos conceptos nada más sobre turbulencia, para incluir en nuestros análisis, en el planteo de problemas también. Entonces acá la figura muestra este artículo de Reynolds. En general yo creo que cité todos, sí, están todos citados. Y los pueden descargar, todos los artículos. Ya les dije en otras clases presentes cómo hacerlo, para que no quede grabado. Bueno, cualquier cosa me preguntan, pero... bueno, igual este artículo ya debe haber perimido los derechos de autor, derechos de revista, 1883. Bueno, está esta figurita donde está retratado Reynolds, una experiencia sencilla, pero muy esclarecedora del comportamiento de fluidos. Allí se tenía un canal, fíjense, el canal con un flujo escurriendo en él. Había un tanque arriba de canal, entonces, y alguna válvula. No, perdón, el nivel del tanque. El nivel del tanque definía el caudal que escurría por este canal. ¿Sí? Si el tanque lo llenaba más, bueno, tenía más columna de agua e iba a haber más caudal, y dado que la sección es constante, tendríamos más velocidad. ¿Sí? Entonces, lo que observó Osborne Reynolds fue que encontraba como 3 situaciones. Para retratarlas, él fue analizando qué pasaba con los distintos caudales. Para retratar estos regímenes, él introducía un hilo de tinta. Está acá en los casos A, B y C. Entonces, para caudales moderados, encontraba que la tinta escurría de forma laminar, bien ordenada, seguía una trayectoria bien clara, como se ve en esta figura acá. En el caso B, en un determinado valor del conducto, la tinta empezaba a esparcerse por todo el canal, ¿no? Se mezclaba completamente. Y en unas experiencias algo más cuidadas, ¿no? Acá como que había aumentado tal vez mucho el caudal, se interesó o observó cómo podía verse la transición desde este régimen ordenado a este régimen de mezclas fuertes, ¿no? Entonces esto es el régimen laminar, régimen turbulento, régimen de transición. Bueno, acá se había visto que había vórtices, se empezaba a desordenar con vórtices como inicio del proceso eventual después de
de turbulencia, ¿no? Como que este proceso está acá implícito. Una mención, bueno, este es el primer aporte serio o aplicable ingenieril. Sin embargo, en la historia, 400 años antes de él, estaban estos cuadernos de Leonardo da Vinci, en los cuales se había ensayado ya una explicación sobre turbulencia, algunos conceptos así gráficos sobre turbulencia que estaba relacionada con vórtices, con escalas, ¿no? Distintas escalas de vórtice, ¿no? de fluido en rotación. Y cómo había un transporte de energía de las grandes estructuras a las más pequeñas. Casi él dibujó pequeños vórtices y grandes vórtices. Este detalle es bastante impresionante, digamos, que él haya tenido esa idea, ¿no? Porque esto es difícil de observar. Él casi estaba elaborando una teoría de Leonardo, que fue, tal vez, bueno, no el primer ingeniero, pero algo así, ¿no? Un hombre de ciencias excepcional, además de un artista excepcional. Pero hizo obras de ingeniería. Esto también, este link, pero están esos cuadernos, se pueden bajar. Es interesante las cosas que dibujó sobre fluidos. Bueno, para mencionar un poco sobre turbulencia ahí. Bien, entonces esto sería la transición a la turbulencia en tubos, pero también puede suceder en otras geometrías, en las estelas. A ver si tengo acá un dibujito. Bueno, pero no, están en estelas y en paredes. En estelas vamos a ver más adelante. Pensemos que ya sea en paredes o estelas, ¿no? Que tiene que ver con un cuerpo y el flujo alrededor del cuerpo, ¿no? Que se forma una estela, lo que está atrás del cuerpo. Bueno, en ambos casos va a haber estas características. La turbulencia va a tener estas características. Va a tener desorden, flujo desordenado, mezcla. Entonces, de una región a otra hay transporte de fluido, vorticidad, ¿no? Estas estructuras de rotación de fluido van a estar bien presentes. Va a haber un espectro continuo. Eso es lo que les decía de Leonardo da Vinci. A ver si pongo un dibujito acá. ¿No? El espectro tiene que ver con las distintas escalas que están presentes en el escurrimiento. Pensemos en el flujo de Bénard, ¿no? En el problema de Bénard. Ahí teníamos las celdas, ¿no es cierto? Estaba ahí en un K, o una frecuencia, ¿no? Un número de onda o longitud inversa de la longitud de onda definida. Y no había un montón. Había uno solo, que era lambda igual más o menos como 2 por h. ¿Sí? Ese es un flujo laminar. Entonces un flujo laminar tiene frecuencias o longitudes bien determinadas. El espectro es discreto. ¿No? Pensemos en el espectro como un gráfico de frecuencias y energía de dichas frecuencias. Entonces en el caso de un espectro, ¿cómo es? Y un espectro discreto, eso tendría que verlo. Puedo usar acá perdón, puedo usar esta pizarrita que nunca tuve oportunidad. Vamos a hacer un dibujito nada más. Después lo voy a agregar, pero un usuario. Bueno, normalmente igual le estoy compartiendo mi pantalla, así que no es necesario. Esto es para que todos puedan editar y dibujar acá. No sería la idea en este caso. Después, eventualmente. Entonces, pensemos en unos ejes. Entonces, X, Y. ¿Sí? Entonces acá tenemos frecuencia. Y acá energía. Esto es lo que yo me refería. Que entonces, en un problema discreto, como, no sé, convección de Bénard, tendrían ustedes una estructura que tiene una frecuencia o longitud de onda bien precisa y con un pico de energía ahí. Está. Eso sería todo el retrato de
de ese escurrimiento. Entonces, a ver, ¿se puede duplicar? Creo que sí. En el segundo caso, vamos ahí, ¿no salgo? Sí. En el segundo caso, cuando tenemos turbulencia, imaginemos que pasamos el 10 a la 7 en el problema de Bénard. Entonces nos va a aparecer un espectro continuo. Esto es el espectro, ¿no? Energía y frecuencia. Entonces, no sé, pongámosle un rojo acá. Entonces sería encontrar algo así, ¿no? Donde tendríamos varias. Bueno, esto podría ser también esta T acá. Pero como tenemos, bueno, imaginen que haya uno así, uno aquí, ¿no? Varios picos, pero además que tengan algo, un espectro, ¿no? De todo continuo, no solo un piquito aislado, sino que hay escalas diversas que participan en el escurrimiento. Eso es lo que les quería entonces compartir como esto, ¿sí? Efecto continuo, ese concepto de turbulencia. Y sin embargo, se van a conservar estructuras coherentes. Es decir, por ejemplo, en el problema de Bénard que habíamos visto, si bien estaba desordenado, ¿se acuerdan del video? No estaba acá, perdón. Si bien desordenado, no dejaba de tener una estructura similar. A eso nos referimos con estructuras coherentes, ¿no? En esta simulación que hemos levantado por ahí de internet. Entonces teníamos el primero, el laminar, ese tipo de estructura, y el turbulento, que si bien, bueno, se ha perdido el orden, pero no deja de tener un aire de semejanza fuerte con la primera, con la primera versión, ¿no? Con la laminar. Está deformado, está afectado, pero la estructura. Otro ejemplo clásico es la calle de vórtices de Bénard von Karman. Hay unas fotos satelitales, así por ejemplo. Esto es lo que ocurre en la estela de un cilindro. Y esto es una isla. O sea, imagínense el número de Reynolds acá, es enorme. Y se ve esta estructura que se observa a Reynolds bajos, a Reynolds laminares, en estela. Aparece, digo, en Reynolds muy grandes. A eso me refería con estructuras coherentes, como patrones que siguen permaneciendo a pesar del cambio de régimen. A eso nos ayuda a los ingenieros, a los físicos, a estudiar y eventualmente controlar estas cosas. Como que sigue habiendo escalas importantes que podemos distinguir. Bien, va a aparecer tal vez en el dominio de transferencia de calor una especie de conductividad efectiva. La conductividad es una propiedad del fluido. Hasta ahora lo consideramos así, o de los sólidos, pero en el fluido es un valor que depende de la temperatura, vimos. Bueno, un modelito que podría usarse es el de conductividad efectiva, como que cuando tenemos flujo turbulento, va a cambiar, tenemos los efectos difusivos viscosos reducidos en una subcapa, por ahí, pero en el resto, como podríamos decir, tenemos aumentada la conductividad por esta mezcla, por este cambio, sí, por este desorden, por la mezcla, por el cambio de masas de fluidos de regiones lejos a regiones cerca de la pared. Entonces, eso nos mejora la conductividad, ¿no? Por eso es como una expresión, no es que cambia realmente, pero los efectos es como en fluidos aparecía, como eran las tensiones aparentes, ¿no? Como que había más fricción por mezcla. Bueno, acá es esto, conductividad efectiva, ¿no? El problema de fricción en la pared
es lo mismo, ¿no? Que tenemos más fricción, pero por esta cuestión de estar trayendo fluido de regiones que van a alta velocidad y viceversa. Bueno, entonces aquí, según para el flujo laminar, teníamos esta expresión, que el calor podría aproximarse en un delta T, pared, fluido, dividido el espesor térmico de laminar dividido la conductividad K. Esto era alfa, ¿no? El coeficiente de convección, veamos la definición, lo vimos al principio de la clase pasada, por el delta T. Y entonces, podríamos plantear algo semejante para la capa límite turbulenta, y lo hacemos. Entonces tenemos un delta T, y esto que es una resistencia térmica, la podríamos dividir en dos. Acá vemos que tenemos, según cómo se organiza, ¿no? el flujo turbulento de la capa límite, tenemos una primera subcapa viscosa, que es muy pequeña, que está acá, de aquí, donde podríamos ir en un comportamiento cuasi laminar. Entonces, la resistencia térmica resulta delta de subcapa viscosa dividido K, ¿no? Parecido a esto que está acá. Y a esta se le va a sumar la caída en el resto de la capa límite turbulenta. Un delta T turbulento dividido K turbulento. Entonces, este K turbulento es ese K efectivo del cual hablábamos hace un ratito. Bueno, esto daría lugar al alfa turbulento por el delta T. Bueno, eso es lo mismo que estaba diciendo recién. Entonces, bueno, dimensionalmente lo que ocurre es que esto, la caída total, la mayor caída de temperatura, la resistencia más grande, la impone la subcapa viscosa. ¿Sí? Entonces sería delta T dividido delta subcapa viscosa dividido K. Y como el delta en la subcapa viscosa es mucho menor que el delta laminar, entonces estos coeficientes alfa turbulento será mucho mayor. La transferencia en la capa límite turbulenta, por esa razón. Bien, entonces eso es lo que decimos. Bueno, se sigue manteniendo lo que planteamos en la clase pasada, que hay una correspondencia entre la capa límite hidrodinámica y la capa límite térmica. Es la misma. Eso es una gran ayuda. Es decir, que resolver problemas de capa límite hidrodinámica nos permite acceder a la capa límite térmica, que es lo que necesitamos nosotros. Y bien, entonces por eso las correlaciones resultan de correlaciones de fluidos. No necesitamos ir a medir necesariamente temperatura ahí. ¿Cómo afecta la rugosidad en uno y otro caso? Esto pasa lo mismo que en el problema de fluidos, por ejemplo, en un caño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si comparamos los espesores de capa límite laminar y el de la subcapa viscosa, ¿listo? Bueno, este es mucho menor que este, y que entonces a este espesor, la rugosidad le afecta más que a este, ¿no? Porque tienen un orden similar, el orden de la rugosidad en un flujo a este subcapa viscosa que a la capa límite laminar. Entonces, por eso afecta en el flujo turbulento, afecta más la rugosidad. Recuerden para eso, aprovecho que tengo el navegador fácil, no voy a poner las, vamos a probar las curvas de Nikuradse. Nikuradse, ya. Sí, acá está, muy bien. Porque esto en la bibliografía norteamericana aparece como diagrama de Moody, que es en realidad un oportunista que
agarró los, ¿no? Esto, una oportunidad porque tiene una publicidad enorme con la cantidad de libros norteamericanos que usan esto, ¿no? Este diagrama y la mayor parte de los manuales lo usan, y es muy práctico. Pero en realidad las medidas son anteriores, de los años 20, de este señor, Nikuratse. Te caerá mal por la Alemania, pero es así. Y también muchos de esos científicos brillantes de la mecánica fluida alemana de principios del siglo XX, digamos, con la controversia de lo que sucedió allí, fueron captados por Estados Unidos. Así que tampoco la cuestión política no es tan obvia. Nada, pero esto es lo que queremos retratar acá. Fíjense, esta es la ley laminar, este es el factor de fricción en un tubo. Este es el Reynolds acá, y acá el factor de fricción. Y esto es el régimen laminar. Es una curva, en realidad es 1 dividido 64 dividido Reynolds. En cambio acá tenemos las distintas curvas para el régimen turbulento. Fíjense que acá está bien retratada la transición, que en este diagrama no, está como, dice como caja negra, como un agujero que hay, dice transición y nada más. Pero este señor lo retrató correctamente, la transición y cómo reaccionaba cada uno. Estos son entonces paramétricas, estos son rugosidades, ¿sí? Entonces vemos directamente cómo la rugosidad acá no afecta en absolutamente nada, y acá sí. Tiene que ver con estas cuestiones de escalas, de nuevo de espesores. Bueno, esto para que lo conserven. Había un lindo trabajo, no es pero es de fluidos y se lo comparto, yo ya, porque es un ingeniero científico argentino que trabaja en Japón. Turbulencia, si ponen eso, él hizo un modelo muy lindo para este tema. Justamente gracias a él, como que aprendí en uno de sus seminarios estos planteos, ¿no? Sí, él tiene una publicación que analiza bien esto, es muy lindo. Si a alguno le interesa mucho fluidos, se lo recomiendo mucho. Es casi, digo, lo podrían leer. Sí, está muy bien. No digo que está al alcance del grado, a pesar de que tiene buena física adentro. Bueno, y son problemas de ingeniería. Bueno, me fui un poco por las ramas, pero retornamos enseguida. Esto era sobre la rugosidad, ¿sí? Así que, claro. Y las correlaciones, de nuevo, es la misma. Fíjense, Nusselt es proporcional a CF, coeficiente de fricción, en el caso de las paredes, Prandtl a 1/3, Reynolds a 1/2. Entonces sacamos el CF de Nikuratse, bueno, el Moody's, si están con pereza. Nada, igual sí, creo que es muy práctico, yo lo saco igual. Y bueno, estimamos Nusselt, por eso da esta cosa tan fea, más rara, menos ordenada, con números así, porque vienen de esas correlaciones. Muy bien, entonces la última parte, a ver si podemos llegar con esto, permiso, ¿eh? Sí, queda un poquito. Es que no quiero quedar muy apretado. Vamos a ver si hacemos en 10 minutos de última. A ver, si no... No, vamos a hacer así. Vamos a ver, dejamos esto, total está bastante comprendido casi todo. Y la clase que viene vamos tranquilo, vemos flujos externos, flujo alrededor de un cilindro. Flujo alrededor de un cilindro. Y empezamos ahí después el tema de radiación, ¿sí? Entonces me parece, para no estar tan apurados y poder responderle a los alumnos, los compañeros, preguntas y que tengan un poquito de descanso después para ir a la clase de Sergio. ¿Ok? Bueno, entonces voy a dejar acá, dejar de grabar acá. Total, estamos bien con el tiempo.